Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura. Como cada año, volvemos al Asador Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? Alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la UEI, y que, como dice, no, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía. Cuando vivía Franco, la libertad de expresión, no sé qué, y ahora resulta que son ellos los que no nos dejan hablar a nosotros. Y hay que ir a por ellos. De defender causas que están silenciadas, los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, gente que nunca ha tenido un micrófono. Nosotros no nos hemos tomado nunca canapés en la sala VIP antes de entrar en un plato de televisión con monedero. Y yo simpatizo con estos pequeños grupos que reivindican algo, luego les puedo vender toda mi mercancía averiada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocinio. O Sánchez o los que estamos aquí. Muy buenas, espectadores de EDA TV. Ya saben que una de las principales preocupaciones de este medio de comunicación es no olvidarnos, ¿no?, de nuestra querida Ceuta, de nuestra querida Melilla. A Ceuta viajamos hace poco más de un año, ¿no?, cuando nos enteramos rápidamente por los titulares de que estaba siendo, como calificaron algunos medios de comunicación, invadida, ¿no? Saltaron muchísimos inmigrantes ilegales, vivió una situación muy complicada, muy dramática, pero afortunadamente esa situación ya se ha controlado. También la pandemia, el control de la pandemia ha permitido que se reabran las fronteras, ¿no?, con Marruecos. La situación está más estable y hemos querido venir a Ceuta, la ciudad autónoma, a conocer a su presidente, a Juan Jesús Vivas, aquí al Palacio de la Asamblea de Ceuta, sobre todo para conocer cómo es la Ceuta de ahora, hacia dónde va la Ceuta, también hablar de política nacional, de política europea, ¿no?, con la victoria de Giorgia Meloni, y también, ¿no?, hablar de Vox, ¿no?, un rival que tienen aquí en Ceuta, un rival político, y qué supone un discurso como Vox en una ciudad tan pequeña como Ceuta y donde conviven distintas culturas, ¿no?, y siempre desde el PP se habla, ¿no?, de que ese tipo de discursos pues pueden llegar a incendiar la sociedad. También hablaremos de sus relaciones con Pedro Sánchez, que estuvo hace poco aquí, su cambio de posición respecto al Sáhara, y también la inmigración que vuelve a crecer, el control de los MENA, la aduana comercial, y también la gestión en positivo que se está haciendo también desde este gobierno, que desgraciadamente en Ceuta pues solo es noticia, ¿no?, cuando pasan sucesos, cuando pasan actos dramáticos relacionados con la inmigración ilegal. Saludo ya al presidente, ¿qué tal estás? Bien, bien, Javier, y encantado de que estés aquí, porque creo que la presencia es una prueba evidente de interés, y yo creo que es una prueba evidente de interés por España, porque difícilmente se puede entender la realidad de España si no se conocen nuestras dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Es imposible querer a España si no se quiere a Ceuta y a Melilla. Totalmente. Como primera reivindicación, que seguro que la harán muchos ceutíes, muchas personas que desconocen lo maravilloso que es Ceuta, es lo caro que es venir hasta aquí, ¿no?, o la dificultad, ¿no? Al final uno tiene que venir en ferry o en helicóptero. No sé si están trabajando en poner más facilidades, ¿no?, para que Ceuta sea la joya del turismo que debe ser. Bueno, Ceuta es una ciudad muy atractiva. Lo es porque es una ciudad profunda. Si nos están viendo en el resto de España, hay que decir que Hércules plantó en Ceuta una de sus columnas, y aquí Ulises también recaló en su largo periplo por el Mediterráneo, encontró el amor de Calipso, y de ahí nació latino, que es el padre del latín. Ceuta forma parte de España desde el mismo origen del hecho hispano, le debe la fundación a Roma. Ceuta formó parte de la Hispania visigoda, de la Hispania andalusí, que nos ha dejado la joya de nuestra puerta califal, una época de esplendor, una época brillante de nuestra historia desde el punto de vista cultural, mercantil, naval, y Ceuta entra en la era moderna de la mano de Portugal, un legado que sigue vivo.
vivo en nuestras raíces, vivo en nuestros símbolos más queridos, en el escudo, la bandera, nuestra patrona que nos envió don Enrique el Navegante, y vivo en el carácter de ser Europa en África. Ceuta lleva en el ADN el coraje y el valor para resistir, por largos y prolongados que sean los asedios, y Ceuta presume con razón de tenerle cariño, respeto y admiración a quienes, siendo fieles al juramento que empeñaron y vistiendo el uniforme de nuestro ejército, están dispuestos a darlo todo por España, hasta la vida si preciso fuera. Ceuta además es mágica y es hermosa, es una niña rodeada de mar, es una niña dormida sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas, y Ceuta es una ciudad de gente que ha hecho del respeto una manera de ser y de vivir compartiendo. Ceuta es un ejemplo de convivencia entre personas de distintos credos, de distintas culturas, que edifican una realidad cotidiana anónima, pero extraordinariamente positiva desde el punto de vista de lo intangible, que es el aprecio al otro, el respeto al otro, el compartir con el otro todo, espacios, sentimientos, inquietudes. Y Ceuta, como dice nuestro himno, es un permanente grito de ¡Viva España! Cuando decimos ¡Viva Ceuta!, estamos diciendo ¡Viva España! Por tanto, Ceuta merece la pena ser conocida, y tenemos la dificultad de la conectividad. Bien es verdad que no desde el punto de vista de los medios, porque los barcos son modernos, del precio, del precio para los no residentes y para las mercancías. Estamos conectados con Málaga en media hora a través de helicóptero, con Algeciras también en helicóptero en 7 minutos, pero es verdad que hay que solucionar el tema del precio, y es un asunto que hay que solucionar desde la Unión Europea, porque creemos que se requiere de una intervención regulatoria distinta a la que ahora hay, para que esto se lleve a cabo con la debida eficiencia y racionalidad. En el tema del transporte marítimo se conjuga el hecho de que es un transporte vital para Ceuta, pero al mismo tiempo también hay una muy notable contribución por parte del Estado en las bonificaciones al residente, que es el 75%, pero esto mismo perturba de alguna manera el que se pueda conseguir un ámbito de racionalidad. Hay que equilibrar número de frecuencias y precio, y desde luego hay que hacerlo desde el punto de vista de la normativa europea. Europa es muy importante para Ceuta, lo es desde el punto de vista de esta regulación de la conectividad, que creo que tenemos que revisar, lo es desde el punto de vista de los fondos que recibimos de la Unión Europea, y que tan importantes han sido a la hora de equiparar el nivel de nuestra calidad de servicios al del resto de España, y lo es también desde el soporte y el respaldo que significa para la confianza el formar parte de Europa. Lo tiene que ser en la política migratoria y lo tiene que ser en la política de fronteras. Por tanto, creo que ahí en Europa tenemos un ámbito de trabajo por delante muy importante, y uno de esos aspectos tiene que ser el de la regulación de una situación específica de extrapeninsularidad, que tiene que tratarse sin perturbar las reglas de la libre competencia, pero garantizando unas tarifas asequibles, insisto, para los no residentes y para las mercancías, porque son fundamentales para el coste de la vida en Ceuta y fundamentales para el desarrollo del turismo. Otra de sus reivindicaciones, ¿no?, es la aduana comercial, ¿no?, tener esa excepción respecto a Schengen, porque Javier, es muy importante para el comercio, ¿no? Sí, Javier, si me permites el tuteo, por razones de edad, no, pero por razones de edad, efectivamente, lo que vivimos en mayo fue algo terrible. Yo no he conocido una cosa igual. Y cumplo en febrero, si Dios quiere, 70 años, y yo no he visto, yo lo describía y he insistido mucho, que tuvimos el alma en vilo. Es decir, que se puso en jaque nuestra integridad como una herramienta para presionar políticamente a España y al resto de Europa. Pero siendo aquello dramático y como digo, nos generó una sensación de profunda amargura, también nos desveló algunas cosas, ¿no? Y entre ellas nos desveló que
que las vulnerabilidades de Ceuta son singulares, que los condicionamientos, los riesgos y las amenazas que tienen nuestras dos ciudades autónomas no tienen parangón en el resto de España y quizás en el resto de Europa. Y que como consecuencia de ello esas amenazas tienen que ser replicadas a través de la unidad, a través de la lealtad, a través de la responsabilidad y del sentido de Estado. Se consiguió atajar aquel golpe, se consiguió la vuelta a la normalidad y se ha conseguido activar determinadas herramientas para generar confianza en el futuro de Ceuta gracias a la lealtad, a la unidad, a la responsabilidad y al sentido de Estado. Y también nos desveló algo muy importante, y es que este es un pueblo que no pierde la entereza ni con el alma en vilo, que tenemos una población, que tenemos que servimos a unos ciudadanos que constituyen el principal activo de la Ceuta de hoy y del futuro, por su capacidad para resistir y por su capacidad para convivir. Y también nos desveló otra cosa, también muy importante de cara al futuro, y es que el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. Esa es la parte más importante de la unidad. En consecuencia, vivimos aquella tragedia, pero hoy estamos instalados en la confianza y en la esperanza para alumbrar el futuro de estabilidad, de seguridad y de prosperidad que los ceutíes merecen. Ya que ha empezado por esos días dramáticos, ¿qué sensación tiene cuando ya conoce todos los hechos? ¿Usted cree que el gobierno de Marruecos utilizó esa invasión para presionar? Porque se ha escrito mucho, se ha especulado mucho. Más de 3.000 inmigrantes irregulares estaban vagando por las calles de Ceuta, muchos menores, y también si se ha arreglado ya esa situación, si ya todos los ilegales están de vuelta en Marruecos, o todavía queda alguno que estáis viendo cómo hacerlo, ¿no?, a través del derecho al asilo, ¿no? El que fue una instrumentalización por parte de Marruecos como una medida de presión política, creo que lo reconoce todo el mundo. Como consecuencia de aquellos hechos, hubo un pronunciamiento histórico para nuestras dos ciudades por parte del Parlamento Europeo, a instancia del eurodiputado Jordi Cañas, en donde esto se dice por escrito y de una manera explícita, y lo dice el Parlamento Europeo, que además afirma y confirma que nuestras fronteras están en Ceuta y en Melilla, pero son las fronteras de España y las fronteras de Europa, de todos. Por tanto, eso es un hecho, y también es un hecho que a todos nos interesa el que haya un clima de entendimiento y de buenas relaciones de vecindad entre España, Europa y Marruecos. Yo creo que esto es beneficioso para todos. Esas relaciones de buena vecindad son constructivas en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos que puedan afectar a los ciudadanos que vivan a uno y a otro lado de la frontera. Y en esa línea se podrá contar siempre con Ceuta y con los ceutíes. Ahora bien, lo que tiene que quedar también muy claro es que esas relaciones de buena vecindad tienen que estar basadas en el respeto recíproco a la soberanía, a la integridad. Y el respeto empieza por respetar la frontera. Yo no estoy yendo más allá de la palabra y del término respeto con todo lo que ello abarca. Me estoy refiriendo al respeto. Y nosotros entendemos también que esa línea emprendida por el Gobierno de la Nación de normalización de las relaciones con Marruecos, de normalización al servicio de esas relaciones de buena vecindad, nos parece positiva, lo dijimos en su día y lo seguimos diciendo hoy, y también me parece que esa normalización pasa por la normalización de la frontera. ¿Y qué entendemos nosotros por normalización de la frontera? El Gobierno de la ciudad entiende una frontera equiparable, homologable a la generalidad de las fronteras exteriores de la Unión Europea, y eso significa que se aplique Schengen. Por tanto, que se elimine la excepcionalidad actual, aun cuando lleva 4 meses, que afortunadamente no se aplica, pero que eso se consolide, que lo que ahora son lo que ahora es un régimen basado en órdenes ministeriales que tienen un periodo limitado en el tiempo, se consolide y se aplique Schengen con todas sus consecuencias.
Quiero decir que la frontera esté en el Tarajal y no en el puerto. Sí. Eso es positivo para todos. También creo que lo es, y aquí me permito una opinión, para Marruecos, una frontera Schengen sin excepcionalidad y que para acceder a España a través de Ceuta se requiera del correspondiente visado consular. Y al mismo tiempo que en lo que concierne al tránsito de mercancías, esa normalización parte del reconocimiento y el establecimiento de una aduana comercial. Por tanto, eso nos parece un elemento crucial de cara al futuro de Ceuta. Estos 4 meses nos han demostrado que con esa aplicación de una frontera europea, pues hay menos presión respecto del hospital, hay menos presión en el ámbito educativo, hay menos presión en el ámbito de los servicios sociales, las actividades en el puerto se desenvuelven con normalidad, no hay colapsos de tráfico en los alrededores de la frontera, es decir, creo que todo es positivo, por tanto, por esa línea tenemos que ir. Y en cuanto a el fenómeno de la presión migratoria, esto tiene que ser un asunto de todos. Y por tanto creo que hay que procurar una inmigración ordenada, legal y reglada. Y que Marruecos, que es un país aliado de España y de la Unión Europea, pues tiene que colaborar en que la inmigración sea regular, ordenada y legal. Y creo que en Europa existen mecanismos suficientes, también por parte de España, para lograr de Marruecos ese comportamiento colaborador en materia de inmigración. Y al mismo tiempo de esto hay que combatir a las mafias que se dedican a traficar con seres humanos, sean de mayor o menor entidad estas mafias, y también creo que hay que considerar que esto es un asunto de todos. Sí, claro. Yo decía antes, las fronteras están en Ceuta y Melilla, pero son las fronteras de España y de Europa. Por tanto, tiene que ser un asunto de todos, y las consecuencias, califiquémosla de servidumbres, que pueda tener la presión migratoria en términos de necesidades de acogida, pues tienen que ser compartidas de manera equitativa y solidaria por todos, no exclusivamente por nuestras fronteras, ya sean estas terrestres, como en nuestro caso, o sean marítimas, como puede ser el caso de Canarias o incluso de Andalucía. La inmigración ilegal en el primer semestre del año ha crecido aquí en Ceuta y también en Melilla un 91%. ¿Eso lo achacan al cambio de postura de Sánchez respecto al Sáhara? ¿Por qué creen que ahora hay más inmigración ilegal que hace que el primer semestre del año pasado? Yo creo que esto lo que requiere es una política de Estado y lo que requiere es una política conjunta de la Unión Europea. Creo que las decisiones soberanas que se puedan tomar por parte de cualquier gobierno, nadie las debe de utilizar más allá de nuestras fronteras como un elemento de presión. Creo que esto es una postura consecuente con la consideración y la calificación del asunto como una cuestión de Estado. Europa no puede vivir al margen del tema del fenómeno de la inmigración. Hay quienes dicen que la mala noticia que significó para toda Europa la salida del Reino Unido de la misma, hay quienes dicen, tuvo que ver con esa disparidad de criterios que se mantienen por parte de los distintos países miembros de la Unión Europea en el ámbito de la inmigración. Esto tiene que cambiar. Hace falta una política común. La inmigración no debe de formar parte de las disputas entre los distintos países, porque tiene que ser la misma para todos. Creo que si hemos llegado a una moneda única, creo que si hemos llegado a tener una misma política monetaria compartida, a tener una misma disciplina presupuestaria, también desde las instancias europeas establecidas, por supuesto una política agrícola común, una política comercial común, creo que en el fenómeno más importante, o uno de los más importantes, que tiene el siglo XXI, que es la inmigración, también tenemos que tener una política común. En el asunto de los MENAs, este verano algún medio digital publicaba que han recibido la llegada de 161 MENAs, que es el doble al que se habían comprometido con el gobierno a acoger. No sé si ya tienen pensado qué solución darle, porque hay personas que en Ceuta nos cuentan que temen, ¿no?, la delincuencia asociada, ¿no?, a los MENAs. El otro día hubo un incendio también aquí en Ceuta que están implicando directamente. Yo creo que eso es una equivocación. Es decir, los menores no acompañados, asociar los menores no acompañados con la delincuencia no está soportado
por los datos ni por la estadística, y lo que me parece es una manipulación interesada para generar un sentimiento de rechazo y de odio que no se corresponde ni con nuestra Constitución ni con los principios fundacionales de la Unión Europea. Eso me parece indecente hacer eso. Ahora bien, lo que sí es verdad es que somos una ciudad de 85.000 habitantes. Somos una ciudad que representa el 0,18%, me parece que es del conjunto de la población española. Por tanto, no es de recibo ni sostenible que aquí tengamos que acoger a un número de menores no acompañados que represente el 10% de los menores acompañados que hay en toda España. Este desequilibrio genera tensiones, y este desequilibrio y esta falta de equidad a la hora de la acogida entre todo el territorio nacional, y me atreveré a decir que europeo, va en perjuicio de la propia atención del menor, porque hay que hacer un esfuerzo que no tenemos capacidad de hacer, y porque además, y lo dijo el mismo presidente del Gobierno, genera problemas de índole de convivencia, porque no es fácil tener una población flotante de ese calibre, sean menores o sean adultos, no es fácil. Entonces creo que el objetivo tiene que estar colaboración con Marruecos y compartir las consecuencias de esta inmigración. Pero volviendo al inicio de la pregunta, asociar la presencia de menores con la delincuencia me parece que no tiene ninguna justificación, no está soportada por la realidad, y me parece una manipulación absolutamente poco edificante el que esto se haga. Hay datos de interior, la delincuencia está bajando en Ceuta, es cierto que hay medios empeñados en situar a Ceuta y a Melilla como capitales del crimen de delincuencia, pero la realidad es que los datos sostienen que tenéis motivos para el orgullo de vuestros cuerpos policiales, ¿no? Eso por supuesto. Es decir, yo creo que España se engrandece en Ceuta y Melilla en gran medida gracias a nuestros servidores públicos, tanto en el ámbito de la defensa, que tuvieron en aquel episodio de mayo un comportamiento verdaderamente ejemplar, como en el ámbito de la seguridad. Tenemos unos magníficos policías, y unos policías que están dirigidos por excelentes profesionales, tanto en la Policía Nacional, con el jefe superior, como en la Guardia Civil, con el coronel que manda en la comandancia. Y yo creo que por respeto a ellos debemos de ser objetivos y debemos de ser rigurosos a la hora de manejar datos, y de no utilizar la seguridad como un arma, un recurso electoral. Es decir, creo que esto es muy malo para todo el mundo. En primer lugar, para quienes tienen el cometido, la importante función de velar por el imperio de la ley, combatir el crimen y garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los ceutíes. Esto está en manos de unos magníficos profesionales, están haciendo unos magníficos trabajos, y a ellos hay que hacerles caso a la hora de aplicar las correspondientes políticas, y a ellos hay que apoyarlos. Y eso es lo que humilde y modestamente podemos pretender. Transmitir desde Ceuta al exterior la imagen de una ciudad peligrosa, la imagen de una ciudad en la que no se puede vivir, la imagen de una ciudad en donde las distintas comunidades que la componemos estamos enfrentados por razones sentimentales y divididos a la hora de nuestra causa fundamental, que es la defensa de nuestra irrenunciable españolidad. Transmitir esa imagen de una ciudad donde no es recomendable estar, vivir, hacer turismo o invertir, creo que es hacerle un flaco favor a Ceuta, además de cometer una tremenda injusticia, porque no es verdad, claro que tenemos problemas, y algunos de mucha envergadura, pero no estamos solos. Y además de no estar solos, creo que Ceuta es una ciudad muy atractiva, sí, y un ejemplo de ciudad abierta, cosmopolita, y donde la convivencia forma parte de la realidad cotidiana. Apoyémonos en eso para vender la mejor imagen de Ceuta, al objeto de que los ceutíes se sientan orgullosos de su tierra, quieran vivir en Ceuta, podamos atraer a otras personas de la península que también elijan a Ceuta como destino,
fomentemos el turismo a través de esas buenas imágenes que por otra parte se corresponden con la realidad, e incentivemos la inversión en nuestra ciudad, la formación, la generación de riqueza y de empleo. Para todo eso hace falta un ecosistema que no solamente depende de tener unos atractivos fiscales potentes, que lo tenemos, también depende de que tengamos una buena imagen en el resto de España, que nos la merecemos. Hay discursos que usted rechaza, como la vinculación de la delincuencia a la inmigración ilegal o a los menas, pero claro, son discursos que sostiene Vox, que en las últimas generales en Ceuta fue la formación más votada. ¿Le preocupa ese auge de Vox? ¿Por qué crees que se ha producido que de repente Vox yo creo que vea en Ceuta su principal bastión, ¿no? Sí, yo entiendo que el populismo en una ciudad fronteriza y multicultural, pues claro, digamos que tiene un caldo de cultivo, pero es absolutamente pernicioso, porque si estas personas, los dirigentes de Vox en Ceuta, niegan el que todos los ciudadanos de Ceuta, con independencia de cuál sea su credo religioso, defienden la españolidad de nuestra ciudad, están debilitando la defensa de nuestra causa principal, que es la españolidad. Porque si la españolidad de Ceuta depende de la historia, que la tenemos a nuestro favor, depende del derecho, que lo tenemos a nuestro favor, y depende del corazón de los ceutíes, tenemos que procurar tener el corazón de los ceutíes a favor de la españolidad y no rechazar a los españoles que son musulmanes por el simple hecho de que sean musulmanes. Yo creo que nadie tiene aquí, está atribuido para interpretar los sentimientos de nadie. Entonces, creo que eso es muy negativo. Si al mismo tiempo en una ciudad fronteriza pues, se utiliza la inmigración, y en una ciudad fronteriza la inmigración es un hecho inevitable, lo que hay que saber es gestionar bien esa administración, esa inmigración, hacer que sea compartida por el conjunto de los españoles y del resto de Europa, y la colaboración del país vecino. Pero decir que la inmigración nos convierte, siendo un fenómeno estructural, en un territorio hostil, es querer poco a Ceuta. Y si luego ya resulta que, además, no reconocemos y no apreciamos la Ceuta de las 4 culturas en la que nos hemos criado, es que aquí, Javier, este debate no existía. Es que yo soy de Ceuta, mi universo es Ceuta. Un paréntesis, en Málaga, una ciudad extraordinaria, que en mis años de juventud, cuando hice allí económica, pero mi universo es Ceuta, y aquí estamos acostumbrados a vivir compartiendo, sin tensiones, sin problemas, con absoluta normalidad, naturalidad y espontaneidad. Y estos dirigentes de Vox en Ceuta son los que han traído aquí el debate acerca de no reconocer, negar nuestra realidad, nuestra diversidad cultural, que no es un lastre, que es un factor positivo, es decir, que nos enriquece y distingue. Que cuando viene, usted se entera de que viene Santiago Abascal, le da un dolor de cabeza y sabe que va a tener unos días movidos. Yo no me lo esperaba, yo no me esperaba que viniera a hacer eso. Se lo digo con toda sinceridad, yo creí que iba a venir a echar una mano. ¿Le pidió verse con usted? No. Yo le hubiera dicho lo mismo que te estoy contando a ti. Es decir, nosotros aquel día se puso en evidencia que teníamos una amenaza exterior. Por si alguien no se había enterado, yo creo que aquel día las amenazas exteriores, las que vienen del otro lado de la frontera, fueron palpables, irrefutables. Pero lo que no sabíamos es que teníamos también una amenaza interior, que era quien está dispuesto a dividir a los ceutíes con tal de sacar rédito político a nivel nacional. Aquel día también nos dimos cuenta. Y yo creía que aquí cualquier dirigente del Partido Nacional que viniera iba a venir a decirnos: estamos con vosotros, vamos a apostar por la unidad. Nosotros suscribimos una declaración institucional, invitamos a todos los grupos políticos, firmada por todos los grupos políticos, porque cuando están poniendo en jaque tu integridad territorial, creo que las siglas tienen que estar al margen, o por lo menos tienen que pasar a un segundo plano. Normalmente, cuando estamos hablando del interés general, las siglas se tienen que poner en un segundo plano, pero cuando ese interés general se asocia a la propia supervivencia, adquiere el rango de cuestión existencial, bueno, en ese momento es que sobran todas las siglas. Vox no quiso venir
porque Vox decía que solo quedaba Vox para defender la españolidad de Ceuta. Es decir, que aquí o eres de Vox o no eres español, poco más o menos. Han empezado por negarle el sentimiento de pertenencia a España a los musulmanes, pero estoy seguro que continuarán. A mí también me lo dicen, ¿eh? Y yo no quiero tampoco darle excesiva rimbombancia al término, pero yo estoy como los que llevan uniforme, en el sentido de que yo también estoy dispuesto a dar la vida por España y por defender la españolidad de Ceuta. Lo que quiero es que tener conmigo a todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen, porque eso nos hace más fuertes. ¿Y por qué crees que ese discurso ha calado? Porque yo creo que ellos, de alguna manera, venden en el ámbito nacional el miedo a que Ceuta, España en su conjunto y Europa en su conjunto, va a ser invadida por lo que ellos llaman el Islam. Aquí tenemos una diputada de Vox que ha dicho que enfrentarse, me parece que es el término que ha empleado, al Islam no es solamente una posibilidad, no es solamente un derecho, sino que es hasta una obligación. Entonces, claro, oiga, esto no se corresponde con la realidad. Aquí en Ceuta podemos dar pruebas evidentes en la realidad cotidiana de que se puede ser musulmán y querer a España, de que se puede ser musulmán y convivir con otras confesiones, y de que se puede ser musulmán y tener un objetivo compartido de prosperidad, de bienestar, de progreso. Es que además no hay otra solución, al margen de que no sería justo, al margen de que sería vejatorio, denigrante para las personas que profesan esa religión. Además es que desde el punto de vista del pragmatismo sería un suicidio. Lo que ocurre es que ellos, claro, aquí lo plantean para tener proyección a nivel nacional, con independencia de que esto pueda significar la firma del acta de defunción de Ceuta, porque una Ceuta dividida en dos bloques irreconciliables por razones de sentimientos religiosos es convertir a esto en una ciudad sin futuro. Y nosotros queremos que Ceuta tenga futuro. Pues le preocupa ahora que la victoria de Giorgia Meloni en Italia vuelva a relanzar a Vox, porque es cierto que según la última encuesta GAT3 parece ser que Vox está empezando a bajar y ustedes serían la opción política más votada. Yo creo, Javier, que lo que pasa en otros países en Europa no se puede extrapolar a España. Hace poco, relativamente poco, en Alemania ha ganado el Partido Socialdemócrata y sin embargo el PP está creciendo en intención de voto, según confirman todas las encuestas en toda España, ¿no? Porque los españoles están preocupados por la situación económica y ven un gobierno de la nación que no da las respuestas adecuadas, y frente a ese gobierno de la nación ven una alternativa representada por Alberto Núñez Feijóo, consistente, solvente, con sentido de Estado, que ofrece propuestas a base de proyectos realizables, viables, avalados por personas experimentadas. Es decir, que ofrece soluciones para que España no sea el país más endeudado de la zona euro, para que recuperemos la riqueza que teníamos antes de la pandemia, para que la inflación, no seamos tampoco campeones en inflación, para que se gestionen bien. Y esto es lo que a la gente le ocupa. No, lo que pasa en el resto de Europa, ahora bien, no podemos negar que hay que respetar la decisión democrática que han tomado los italianos, esto es indudable, por tanto mi máximo respeto, pero es verdad que el deseo que desde aquí tenemos, desde esta frontera sur de la Unión Europea, la única terrestre que tiene Europa en África junto con Melilla, lo que deseamos es que Italia siga contribuyendo de manera importante a la construcción de Europa. Desde el punto de vista de las políticas que se traducen en la toma de decisiones que nos afectan, y también desde el punto de vista de los valores. Es decir, Europa se construye desde los valores del Estado liberal y de derecho, y por tanto del imperio de la ley, de la cohesión territorial, de la convivencia y del compromiso en la defensa de los derechos humanos. Esos son los pilares de la construcción europea que han propiciado el espacio de libertad,
de estabilidad y de bienestar más importante, más satisfactorio que hay en el mundo. En el mundo. Por tanto, creo que eso lo debemos de proteger. Desde ámbitos de Vox se le insulta bastante habitualmente, no sé cómo lo lleva a nivel personal, porque uno tiene familia y no sé qué le duele más, que de Vox digan que usted es pro-marroquí o que usted es sanchista por el mero hecho de haber ido al Congreso del Partido Socialista. Bueno, yo creo que a mí lo que más me preocupa de Vox, al margen de lo que ya le he dicho, que quiebre la convivencia en Ceuta o que rompa la unidad de los ceutíes en la defensa de nuestra españolidad, es que no respeta la institución. Es decir, creo que nosotros en el Partido Popular representamos una manera distinta de hacer política. Es decir, nosotros en el Partido Popular abrazamos la Constitución de una manera convencida y a toda la Constitución, incluida el espíritu de la Constitución. Es decir, nosotros creemos que la crispación no es el camino, ni el insulto, ni la descalificación. Nosotros creemos que el camino es el entendimiento, el diálogo, la disparidad, por supuesto, forma parte de los ingredientes que requiere la toma de decisiones, pero el insulto y la descalificación es no respetar a la institución. Cuando a mí me insultan en el Pleno o a cualquier otro miembro de la Asamblea, no están respetando a los ceutíes, porque todos los que nos sentamos aquí, en este salón que tenemos al lado, nos han votado los ceutíes y merecemos un respeto. El insulto creo que hay que apartarlo del ámbito de la acción política. Y en cuanto a lo del sanchismo, pues es otra perversión democrática, lo digo no el sanchismo, digo el que se me acuse de sanchismo, porque oiga, yo, ¿cómo no iba a entenderme, cómo no iba a apoyar desde el gobierno local al gobierno de la nación, que es el poder ejecutivo del Estado, el único que tenía capacidades y resortes y recursos para poder afrontar el drama de mayo? ¿Cómo no iba a apoyarme en el gobierno de la nación? Es que no entender en qué consiste la Constitución. Cada poder tiene que cumplir con su obligación y la lealtad institucional es una obligación que va implícita al juramento o promesa que realizamos cuando accedemos al cargo y a las responsabilidades que tenemos. ¿Cómo podíamos plantear encajar el golpe duro que recibimos con 12.000 personas en Ceuta? Es como si hubieran entrado en Madrid 500.000. Claro. ¿Cómo podíamos hacerlo? ¿Cómo se podía movilizar el ejército? ¿Cómo se podía ejercer la acción diplomática? ¿Cómo se podía llevar a cabo esa acción disuasoria, esa activación de los mecanismos de la Unión Europea? La puesta en marcha de recursos para atender la emergencia humanitaria en que derivó el episodio, la generación de instrumentos para crear confianza en el futuro de Ceuta, a los ceutíes, a los que están fuera, con la incorporación de Ceuta a la Estrategia de Seguridad Nacional, con el anuncio que se presentará próximamente de un plan estratégico para el desarrollo económico, con el compromiso de normalizar el funcionamiento de la frontera, con el compromiso a su vez de mejorar nuestro estatus en el seno de la Unión Europea. ¿Esto cómo se podía hacer sin un clima de complicidad y de acción conjunta? Que no de sumisión. Ahora mire usted, yo soy del Partido Popular, muy del Partido Popular, pero por ser muy del Partido Popular, por ser muy del presidente del Partido Popular, al que conozco bien, pongo los intereses de Ceuta y de España por encima de los del partido. Porque ¿cuál es su opinión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Bueno, mire, yo creo que en la respuesta que el gobierno dio en la crisis de mayo y en la pandemia que ha tenido Ceuta, la pandemia es lo que significa el apoyo que hemos recibido por parte del gobierno de la nación, y la respuesta que se le dio al episodio de mayo fue la correcta. Lo dije públicamente entonces, y si lo dije entonces no voy a cambiar de opinión ahora que faltan 7 meses para las elecciones. Claro, pues entiendo que Marruecos quería un tiroteo allí en el Tarajal y tener esa imagen. Hubiera sido irreversible. Hubiera sido irreversible. No nos hubiéramos levantado. Creo que se hizo lo que se debía. Y lo dije y lo vuelvo a repetir. Ahora, si me pregunta por el gobierno de la nación en el ámbito de la política nacional, pues tengo que decirle que no está haciendo un buen trabajo.
que comparto plenamente la política que está defendiendo el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo. Creo que en este momento de crisis pues no se pueden rechazar propuestas que van encaminadas a aplicar políticas eficaces para combatir la crisis energética, para combatir la inflación. Primero se descalifican, luego se insulta al presidente Feijóo y después se copian algunas de estas medidas. No me parece bueno para España que seamos campeones en deuda, en inflación y en falta de recuperación de la riqueza que teníamos antes de la pandemia. No me parece bueno para España que haya un gobierno en donde un ministro piense una cosa, otro ministro otra, y además se retransmita públicamente, porque al final eso termina siendo inquietud, desconfianza. Yo no estoy de acuerdo con la política que está llevando el gobierno de la nación desde la perspectiva política, pero llevaré hasta sus últimas consecuencias la colaboración y la lealtad institucional para afrontar Ceuta como cuestión de Estado, y reconoceré que en la ayuda que recibimos respecto de la pandemia y en la gestión del episodio de mayo se actuó de manera correcta, y que el presidente del gobierno hizo lo que debía: venir a Ceuta a decirle a los ceutíes y a toda España, y que se entendiera también al otro lado de la frontera, que no había dudas acerca de la soberanía de Ceuta y de Melilla, de nuestras dos ciudades autónomas, que esta soberanía y nuestra integridad están garantizadas por el Estado, por el ordenamiento constitucional y por la Unión Europea, y que aquí venía como representante del Poder Ejecutivo del Estado para asumir ese compromiso de cara a nuestra seguridad, de cara a nuestra estabilidad. Y lo volvió a decir en Rabat el día 7 de abril. ¿Quién, siendo presidente del gobierno de la ciudad, puede criticar eso? Lo tiene que aplaudir, porque es el Estado, es España quien está diciendo eso. Bueno, el cambio de postura respecto al Sáhara, ¿usted qué opinión tiene? Bueno, yo en materia de política exterior suelo opinar poco. Lo que sí me parece lamentable es que algunos pretendan equiparar el Sáhara con Ceuta y Melilla, es decir, establecer esa equiparación entre hablar del Sáhara y de Ceuta y Melilla es que no tiene nada que ver. Bueno, luego tenéis a una ministra socialista, Trujillo, bueno, diciendo que suponéis una afrenta a Marruecos. Hemos contestado de una manera rotunda y contundente, porque creo que se lo merece, porque creo que se ha cometido una deslealtad, no con Ceuta y con Melilla. Con España. Se ha cometido una deslealtad con España. Claro. Y yo, que tengo ya muchos años y que llevo en la administración muchísimo, probablemente más años que tú tengas, digo desde que empecé como funcionario, me dijeron que el que era ministro era para siempre. Es decir, se dejaba de ser ministro en lo que concernía al ejercicio de las competencias materiales, pero no se dejaba de ser ministro en cuanto a la lealtad con España. Por eso a los ministros les solemos decir ministros, aunque ya no lo sean. Y a los presidentes les decimos presidentes, aunque ya no lo sean, porque dejan de ejercer competencias materiales, pero no dejan de cumplir con ese compromiso de lealtad inquebrantable con España. Y esta señora pues cometió una deslealtad con España, porque Ceuta y Melilla, insisto, es que no admiten duda. Ya le he contado al principio de la entrevista, o te he contado, Javier, alguna referencia histórica, valga como resumen, que Ceuta forma parte, me parece que lo he dicho, si no lo repito, Ceuta forma parte de España desde el mismo origen del hecho hispano. Ceuta es España antes de que Marruecos estuviera reconocido como Estado. El derecho, ahí está, el Estatuto de Autonomía, que puede ser criticable en algunas cuestiones, forma parte de lo que llamamos cuerpo constitucional, y el artículo 1 dice que Ceuta accede a su régimen de autogobierno en el marco de la indisoluble unidad de España, de la que forma parte. Por tanto, el derecho, la integración de España en la Unión Europea hace una mención expresa por razones económicas, pero se recoge a Ceuta y Melilla. La nueva formulación del Código Estratégico de la OTAN, por si esto sirve también para transmitir seguridad, establece que antes decía la integridad territorial de la Alianza, ahora se habla de la integridad territorial de los Estados miembros. Por tanto, tenemos la historia, tenemos el derecho, y vete a la calle, Javier, y pregúntale a los ceutíes, sean de derecha o sean de izquierda,
sean musulmanes, sean judíos, sean hindúes o sean cristianos, pregúntale si nos sentimos españoles o no. Por tanto, sí, creo que... lo he probado. Por tanto, esto no tiene ningún sentido. Yo no sé esta señora a qué vino a decir eso que dijo, cuando además ella ha tenido contacto con la ciudad autónoma por su carácter de ministra y no me transmitía a mí esas cosas, ¿no? Hay una revolución fiscal iniciada en el Partido Popular, los varones del PP, Juanma Moreno, el presidente de la región de Murcia, Miras, Alfonso Rueda en Galicia, Isabel Díaz Ayuso, están bajando impuestos. Ustedes entiendo que plantearán al gobierno algún tipo de mejora en el régimen económico fiscal, o están contentos con lo que tienen. Son dos cosas, yo creo que me gustaría separar, ¿no? Sí, sí. Es decir, por un lado está la política que en materia fiscal defiende el Partido Popular, que hemos defendido siempre, y es que bajando los impuestos se contribuye a generar riqueza. Y esto nosotros lo defendemos, pero además de que lo defendemos es que lo demuestra la realidad, es decir, que esto no es una teoría no contrastada. Es claro que cuando mejora el poder adquisitivo de las personas aumenta el consumo, y que aumentando el consumo aumenta el empleo, y que aumentando el empleo aumenta también la capacidad recaudatoria de las administraciones para el sostenimiento de los servicios públicos. Es decir, creemos que la bajada de impuestos es una política eficaz para generar empleo y para sostener a los servicios públicos. Lo contrario significa aumentar la deuda, y aumentar la deuda significa aumentar los costes de la deuda y al final más dificultades para mantener los servicios públicos. Y como bien decía el presidente Feijóo, significaba trasladarle a tus hijos la deuda que tú comprometes y que tú contraes, lo cual, como decía el presidente Feijóo, me parece que no es nada progresista. En cualquier caso, esa es la teoría, vamos, la filosofía de nuestro partido, el criterio de nuestro partido. Eso en cualquier circunstancia. Ahora estamos viviendo un momento especialmente crítico, tanto desde el punto de vista de la inflación como desde el punto de vista energético. Bueno, lo que está planteando el Partido Popular es, desde el punto de vista de la inflación, oiga, si no hay manera de abaratar los precios, porque tenemos una inflación motivada por el crecimiento de los costes, contribuyamos desde el ámbito público a abaratar esos precios, al menos en los productos más básicos. Y además a las rentas más sensibles. Por tanto, las dos medidas, el descenso de la reducción del IVA a los productos más básicos, ya que la inflación es de costes y no de tensión de demanda, pues abaratemos el IVA a los productos más básicos y deflactemos la renta a las personas con menor poder adquisitivo, para que no se vean penalizadas por este drama de una inflación de 2 dígitos. Por tanto, desde el punto de vista de la política general, global, y desde el punto de vista de la política coyuntural, esto es lo que hay que hacer, lo que están haciendo los gobiernos del Partido Popular. Ceuta, Melilla, ese otro ámbito, digo otro ámbito porque nosotros estamos en una componente de carácter estructural. Cuando hablamos del plan estratégico para un nuevo modelo económico, estamos diciendo que mayo también nos puso en evidencia que Ceuta necesita una sostenibilidad económica no dependiente de factores externos. Nosotros hemos empezado a trabajar en el ámbito digital y tecnológico, y desde que empezamos a trabajar hace 2 años en eso, pues resulta que aquí se han creado más de 500 puestos de trabajo en Ceuta. Se han contratado 4.500 metros cuadrados de oficinas y se han localizado en Ceuta más de 50 empresas. Y los que están viniendo a Ceuta nos dicen, oiga, se podía dar un paso más para mejorar esos atractivos fiscales de Ceuta mediante una modificación del artículo 33 de la Ley de Sociedades que permitiera establecer una reducción de la base imponible por los puestos de trabajo que se creen y se mantengan en Ceuta. O sea, que no sea algo ficticio, que no sea una manera de eludir el pago de impuestos, no. La creación de empleo en Ceuta. ¿Por qué en Ceuta y Melilla? Porque aquí lo tenemos más difícil, porque tenemos amenazas exteriores, como ha quedado en evidencia, y porque además somos extrapeninsulares
y tenemos un reducido tamaño, y tenemos escasez de recursos naturales, y tenemos un mercado muy limitado, tanto desde el punto de vista de los aprovisionamientos como de la distribución comercial. En base a todo eso, creemos que se necesita una revisión del REF, que siempre ha estado concebido para compensar los condicionantes que se dan en nuestras sociedades. Si yo fuese empresario que he hablado de impuestos, ¿por qué tendría que venir a invertir a Ceuta? ¿Cuáles son las principales ventajas? Si es un empresario inteligente, vendría inmediatamente, porque hay que tener en cuenta que en Ceuta se paga, o hay una bonificación del 60% en el IRPF, en Ceuta hay una bonificación del 50% en el impuesto sobre sociedades, en Ceuta hay una bonificación del 50% en las cotizaciones a la seguridad social, tanto por cuenta ajena como para trabajadores autónomos. En Ceuta no se aplica el IVA, no se aplican los impuestos especiales, está sustituido por un impuesto local con unos tipos de gravamen sensiblemente inferiores a los del impuesto común. Es decir, en Ceuta se está a media hora de Málaga, en Ceuta se disfruta de un clima extraordinario, hay una gente maravillosa, y no estoy exagerando, se come fenomenalmente. Entonces, si yo fuera empresario, si usted o si tú, Javier, fueras empresario, yo creo que tú, que eres una persona inteligente, no lo dudaría. El efecto Feijóo está calando en las calles de Ceuta, se vive un ambiente de optimismo en el particular a nivel nacional. Esto es pequeño. ¿Qué le dice la gente por la calle? Y además estuvo hace poquito Feijóo por aquí. Sí, estuvo hace poco y creemos que venga dentro de poco también, al Congreso, coincidiendo con nuestro Congreso. Él ha venido mucho a Ceuta. Quiero decir que yo cuando hablo con Feijóo de Ceuta no necesito contarle nada porque se lo sabe todo. Pero se lo sabía antes de ser el presidente del Partido Popular. Se lo sabía desde la época en que fue presidente de Correos, presidente del INSalud. Cuando fue presidente del INSalud dio los pasos necesarios para que Ceuta tuviera un hospital. Había una polémica de si modificar y reformar el antiguo hospital de la Cruz Roja, que no daba los niveles de calidad que los ceutíes se merecían, o por el contrario hacer un nuevo hospital. Esa decisión partió de la presidencia de INSalud, que llevó a cabo Alberto Núñez Feijóo en el ejercicio de esa responsabilidad. Como presidente de Galicia, cada vez que había algo que significar, que celebrar en Galicia y que requería contar con todas las comunidades autónomas, Ceuta, no voy a decir la primera y Melilla, pero vamos de los primeros, y conoce nuestra realidad al dedillo. Y lo que yo percibo en la calle, pues es que todo el mundo lo ve como una persona sensata, ecuánime, moderada, centrada, alejada del insulto y de la crispación, que tiene los intereses de España por encima de cualquier otro, que abraza la Constitución entera, con su título octavo, que habla de cordialidad hasta para referirse al tema de las lenguas. Es decir, lo ven como una persona consistente, solvente, seria, en la que se puede confiar, fiable en los momentos tan difíciles por los que atraviesa España desde el punto de vista de la crisis energética y de la crisis económica, y desde luego una persona que lleva en el ADN, y de eso puedo dar fe, la defensa de nuestras sociedades. Conozco a muchos presidentes autonómicos del Partido Popular, candidatos en la oposición, pero ninguno de ellos ha tenido por parte de Feijóo, por parte de Elías Bendodo, la intención de ellos o el mensaje de que quieren que continúe. O sea, le están animando muchísimo a continuar. No, me han dicho que lo piense. Sí, me han dicho que lo reflexione. Pero le están dando muchísimo cariño, y yo ese cariño no lo he visto con otro. Se están cariño, volcando con usted cariño, para que en el próximo congreso... Pero no es conmigo. Sí. El cariño es con Ceuta. Eso se lo sí, puedo pero sí he notado garantizar. respecto a usted de que Feijóo tiene mucho interés en que usted renueve como presidente del Partido Popular de Ceuta. ¿Por qué crees? Él me ha pedido que lo piense, y lo que me ha reiterado es que Ceuta es una prioridad para el Partido Popular y será una prioridad cuando él sea presidente del Gobierno de la Nación, si así lo quieren los españoles, que yo creo que los españoles lo están esperando. Entonces esto es una buena noticia para Ceuta, y yo lo que quiero ya a estas alturas es tener buenas noticias para Ceuta.
Claro. Para mí es lo más importante y lo que sí me han pedido pues es que lo piense. En cualquier caso, el que yo siga de presidente del Partido Popular depende de lo que decidan los militantes del Partido Popular cuando convoquemos el Congreso, y el que yo siga como presidente de la ciudad depende de lo que digan los ceutíes, por mucha voluntad que yo tenga al respecto. Si los ceutíes deciden otra cosa, pues habrá que acatar, aceptar y de buen grado esa decisión de los ceutíes. ¿Qué le pide el cuerpo y qué le pide su familia después de 20 años? Son dos cosas importantes. Yo creo que yo porque usted ha sufrido mucho. A lo largo, esta última legislatura ha sido un calvario. Ha sido muy difícil. Yo a lo largo de esta legislatura he dicho muchas veces, Javier, que no me volvería a presentar, sí. Pero es verdad que hay un antes y un después de mayo de 2021 en nuestra ciudad. Y es verdad que tenemos encima de la mesa oportunidades, herramientas que van a ser decisivas para la Ceuta de los próximos 50 años. Y es verdad que la motivación de poder aportar el granito de arena que te pueda dar la experiencia, esa motivación la tengo. Ahora, son otra serie de cuestiones las que influyen, y no exagero, porque tenemos pendiente definir de manera estable el funcionamiento de la frontera, establecer mecanismos adecuados para el tratamiento de la presión migratoria vinculada a la propia frontera, encima de la mesa el plan estratégico para el desarrollo económico, las medidas que desde la propia ciudad se están llevando a cabo al servicio de ese nuevo modelo económico, el desarrollo del grupo de trabajo de la estrategia de seguridad nacional, el anclaje con la Unión Europea y la convivencia. Es decir, la convivencia por razón de la irrupción de esta formación política que la niega. Por tanto, digamos que hay un conjunto de cuestiones estratégicas decisivas para el futuro de Ceuta que para alguien que le ha dedicado su vida a esto, pues comprenderá que son una motivación suficiente. Ya no lo es repetir más actos institucionales porque llevo 21, me parece que son, y si Dios quiere, pronto se cumplirán 22. Esa no es la motivación. La motivación es Ceuta. También es verdad que hay que hablar con la familia y bueno, y el mes que viene saldremos de duda. Tiene, por cierto, digo el mes que viene, noviembre. No solo tiene el cariño de Feijóo, tiene el cariño de la presidenta autonómica más demandada, que se vino el otro día a Ceuta a una condecoración de policía, Isabel Díaz Ayuso. Eso fue espectacular. Yo Javier, Ceuta está a mano todo. El camino desde el Ayuntamiento, Palacio de la Asamblea, Ciudad Autónoma, lo podemos llamar de cualquier... donde estamos ahora. Sí. El camino desde aquí al Parque Marítimo, pues yo no sé si se puede tardar 10 minutos, ¿no? Nosotros echamos hora y media, porque todo el mundo la quería saludar, todo el mundo se quería hacer fotos, y yo le agradezco muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo el que viniera a apoyar a Ceuta y a los ceutíes. Y el que dijera que aquí teníamos un ejemplo donde mirarnos desde el punto de vista de la capacidad para convivir. Esto dicho de una persona tan relevante en la escena política nacional es algo muy positivo. Y yo le tengo agradecimiento y una enorme admiración. Cada vez que tengo oportunidad se lo digo, y se lo dije hace poco en la interparlamentaria que celebramos el partido en Toledo. Pues Juan José Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, porque a veces se confunden, le llaman muchas Juan veces, José Vivas y a mí no Jorge. A mí no me importa, porque además yo siempre... Ya lo tiene asumido. No, yo siempre digo que lo de Juan José viene, yo creo que porque hay más Juan José que Juan Jesús, sí, esa es una condición, y la otra por mi amigo Juan José Imbroda, y esa confusión no es confusión, Juanjo, es un amigo al que quiero y admiro profundamente. Otro viejo rockero. Sí, no, pero además esto lo digo con todo respeto, lo del rock en su caso es que él canta muy bien y... Sí, lo sé, y tiene ganas. Sí. No, y yo creo que ha dado un paso muy valiente, claro, y muy generoso al servicio de España y de Melilla, porque digamos que sus aspiraciones personales desde el punto de vista político creo que están todas colmadas, y si ha dado este paso lo ha dado por compromiso con Melilla y con España. Por tanto, tiene toda mi admiración y todo mi apoyo, que ya la tenía antes y ahora todavía más. Y después de Ceuta y Melilla, es verdad que no somos Ortega y Gasset,
No, somos dos ciudades distintas, pero tenemos muchos denominadores comunes. Sí. Tenemos tanto en común que nuestras políticas tienen que tener una unidad de acción absolutamente necesaria para que sean eficaces al servicio de los ceutíes y los melillenses. Por cierto, en el tema de la educación leía hace unos días que Sánchez ha ordenado que se estudie Islam también en los colegios de Ceuta. No tengo noticia de esa cuestión, no lo sé, pero vamos, yo creo que aquí, desde el punto de vista constitucional de la libertad de credo, yo entiendo que se dan ya clases de... hay religión, y religión pues, cristiana, que es la mayoritaria en Ceuta, pero también el Islam, también digamos que eso forma parte de la libertad de culto que reconoce nuestra Constitución. Por cierto, tiene también a favor que Elías Bendodo, el número 3 del Partido Popular, con mando y plaza, se ha criado en Ceuta. Elías Bendodo vino en Ceuta el día 5 está de ya agosto, muy recomendado por todos los sitios. El día de la patrona. Yo le tengo una enorme admiración, porque creo que es un ejemplo de consistencia y de lealtad. Lealtad con España, lealtad con Andalucía cuando fue consejero, lealtad con los principios y convicciones que defendemos en el Partido Popular, y después está muy vinculado a Ceuta porque aquí se casaron sus padres, aquí él vivió su infancia, y yo noté emoción cuando pisó esta maravillosa tierra el día 5 de agosto, que vino a estar con nosotros, tuvimos una reunión en el partido, y también Juan Bravo. Hombre, digamos que consejero. Claro, pero aparte de esto, Juan Bravo fue director de la agencia tributaria en Ceuta, fue diputado por Ceuta, y yo creo, esto ya es una licencia que me permito, nace en Valencia, él tiene mucho de Jaén, donde lo llaman Juan L., y creo que tiene mucho de Ceuta. Creo que el peso sentimental que en Juan Bravo tiene Ceuta es muy importante. Él se siente más ceutí que otra cosa, que lo podía hablar con él. Sí, no, y además muchas de las políticas que en materia fiscal hemos llevado a cabo con anterioridad, estando Cristóbal Montoro de ministro de Hacienda, y que han permitido ese despegue del ámbito tecnológico, en gran medida han estado promovidas e informadas por Juan. Creo que es una persona extraordinariamente solvente y una persona que quiere muchísimo a Ceuta, la lleva en el corazón. Pues parece que ya Ceuta manda en el Partido Popular, viendo todas las conexiones. No esperemos que si algún día llega al gobierno del Partido Popular, pues realmente los yo de eso estoy convencido, sean los beneficiados, ¿no? Estoy convencido de que porque lo merecéis. Recibirá ese apoyo seguro. Pues muchísimas gracias, presidente de la Ciudad Autónoma muy de amable, Ceuta, Jesús Vivas. Ha sido una entrevista muy cordial. Y creo que hemos tocado los aspectos fundamentales, por tanto, como la empezamos. Muchas gracias por estar en Ceuta y muchas gracias por prestarle atención a esta parte de España sin la que España no se concibe. O sea, es que me encanta esta tierra, y aparte que desde los medios de comunicación tenemos que contribuir es fundamental, a fomentar ese clima de tranquilidad y sosiego, es fundamental. Porque para nosotros lo más fácil es el titular polémico, ¿no? Estabilidad. Pues muchísimas gracias, presidente. Un abrazo fuerte. Y gracias a los espectadores. Seguimos con la programación de la noche.